La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Como hemos dicho varias veces, el propósito de estudiar el libro de Éxodo es enfocarnos en nuestra experiencia y aplicar, hasta donde sea posible, estos puntos a nuestra experiencia espiritual. No estamos interesados solamente en conocer el diseño, los materiales y las medidas del tabernáculo de manera doctrinal. Pablo estableció un buen modelo de cómo estudiar la Biblia, pues en lugar de aplicar la tipología de manera doctrinal, la aplicó a la experiencia, tanto de Cristo como de los creyentes. En el estudio vida de esta ocasión, continuaremos el tema del programa anterior, el cual se titula El velo que estaba en el tabernáculo, segunda parte, y hoy analizaremos el significado del segundo velo, el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y estará dando los comentarios Guido Olivares. Bienvenido, Guido, al programa. Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa. En el día de hoy continuaremos con el tema del velo. Esta serie de programas acerca del tabernáculo han sido realmente maravillosos, pues los tipos y figuras que han sido aplicados a nuestra experiencia de Cristo no han sido meras enseñanzas o doctrinas. Entonces, Guido, ¿qué precedente existe en el Nuevo Testamento respecto a la aplicación de los tipos del Antiguo Testamento a nuestra experiencia? Existe un precedente muy claro en el Nuevo Testamento con respecto a la aplicación de los tipos del Antiguo Testamento a nuestra experiencia cristiana. El apóstol Pablo aplicó estos tipos numerosas veces y nosotros simplemente estamos siguiendo su ejemplo en el estudio vida. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 se menciona que nuestra Pascua, Cristo, fue sacrificada. Así que debemos limpiarnos de la vieja levadura y celebrar la fiesta. Además, en 1 Corintios 10, 6 y 11, Pablo dice que la historia de Israel nos sirve de ejemplo y son figuras para que seamos amonestados. Pablo usa las experiencias del pueblo de Israel, su éxodo de Egipto al desierto, como un ejemplo para que nosotros los creyentes neotestamentarios salgamos del mundo. El hecho de que Israel cruzara el Mar Rojo es una figura de nuestro bautismo. También se menciona que todos comieron de la misma comida espiritual, refiriéndose al maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, tipificado por la roca que los seguía, que era Cristo. Después de mencionar todos estos asuntos, Pablo comienza a hablar sobre las cosas negativas, tal como la codicia, la idolatría, la fornicación, las murmuraciones y el juicio de Dios sobre Israel en el desierto. Pablo mencionó estos ejemplos para que nosotros los apliquemos en nuestra experiencia presente. También hay otros ejemplos en el libro de Hebreos,
donde Pablo interpreta los tipos del Antiguo Testamento, especialmente los que se relacionan con el tabernáculo y el sacerdocio, y los aplica a nuestra experiencia como creyentes del Nuevo Testamento. Pablo no estaba dando doctrinas, sino que aplicaba la tipología a nuestra experiencia. Me alegro que mencionó el libro de Hebreos, pues en la próxima sección estudiaremos uno de sus pasajes. Quisiera leer Hebreos 9, del 1 al 3, para que veamos cómo Pablo aplica los tipos del Antiguo Testamento en la experiencia del Nuevo Testamento. Hebreos 9, del 1 al 3, dice: Ahora bien, el primer pacto tenía también ordenanzas de servicio sagrado y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo se dispuso, el cual fue llamado el lugar santo, donde estaban el candelero, la mesa y los panes. Tras el segundo velo estaba otro tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Es muy interesante que Pablo mencione dos tabernáculos, ¿no le parece? Bueno, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no interpretó las figuras del Antiguo Testamento de una manera doctrinal, sino más bien aplicó los tipos en forma experimental, a Cristo mismo o a nosotros los creyentes. Cuando Pablo estaba escribiendo Hebreos, su sentir interior era tan fuerte y su entendimiento tan claro que consideró el tabernáculo en el Antiguo Testamento como dos tabernáculos separados, al igual que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que son dos pactos distintos. No podemos decir que los dos pactos son un mismo pacto con dos secciones. De igual modo, Pablo consideraba el tabernáculo como dos tabernáculos, no como uno solo, con dos secciones. En Hebreos 9, 8 al 9 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo mientras el primer tabernáculo estuviese en pie, el cual es figura para el tiempo presente. Miren, aquí Pablo no dice la primera sección del tabernáculo, sino que él habla del primer tabernáculo que está en pie. El pronombre relativo el cual, en el versículo 9, no se refiere a estar de pie, sino al primer tabernáculo. Esto indica claramente que el primer tabernáculo es una figura para el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión se refiere a la era del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el primer tabernáculo era un tipo, una figura de la era del Nuevo Testamento. Aunque Pablo dice que el primer tabernáculo, el lugar santo, era un tipo, no dice lo mismo del segundo tabernáculo, o sea, del lugar santísimo. La razón de esto es que el primer tabernáculo era una figura de la era del Nuevo Testamento, pero el segundo tabernáculo era la realidad de la era del Nuevo Testamento. El pan que estaba sobre la mesa del lugar santo no era la realidad, no era Cristo mismo, más bien solamente tipificaba a Cristo. Por lo tanto, era una figura. De igual manera, el candelero que brillaba en el lugar santo tampoco era Cristo mismo, sino una figura, un tipo de Cristo. Sin embargo, la gloria shekinah de Dios en el lugar santísimo era una realidad. No era un tipo, ni tampoco era una figura. Dios estaba en realidad en el segundo tabernáculo. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en realidad él veía la gloria de Dios y recibía la palabra de él. Así que el segundo tabernáculo no era una figura de la era del Nuevo Testamento, más bien era, hasta cierto punto, la realidad de la era del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Hebreos 9 del 2 al 3 y los versículos del 8 al 9 identificó las dos secciones del tabernáculo
como dos tabernáculos distintos o diferentes. Entonces, Guido, ¿cuál es la base espiritual para hacer esa distinción? Sabemos que el tabernáculo en el Antiguo Testamento tenía dos secciones, una llamada el lugar santo y la otra llamada el lugar santísimo. Cuando Pablo vio este cuadro, tuvo la carga de aplicarlo a nuestra experiencia y por eso afirmó que estas dos secciones del tabernáculo eran dos tabernáculos. De hecho, las dos secciones estaban separadas por un velo y eran fácilmente distinguibles. El motivo por el cual Pablo habló de dos tabernáculos es que él se dio cuenta de que el primer tabernáculo, el lugar santo, era una figura del antiguo pacto y que el segundo tabernáculo, el lugar santísimo, era la realidad de la era del nuevo pacto. Todo lo que había en el primer tabernáculo era un tipo o una figura. Ninguno de los muebles o elementos del lugar santo eran realidades, sino que eran tipos de Cristo. Por ejemplo, los panes sobre la mesa eran panes físicos, pero a la vez eran tipos que representan a Cristo como nuestro suministro de vida. El candelero también era algo físico, pero a la vez era una figura maravillosa de Cristo como la corporificación y la expresión de Dios. Asimismo, el altar de incienso era un tipo de Cristo. Así que podemos decir que todo en el lugar santo era un tipo o figura y no la realidad. Por eso Pablo relacionó el lugar santo con el antiguo pacto. ¿Y qué es lo que vemos cuando entramos al lugar santísimo? Vemos el arca. El arca era una caja hecha de madera de acacia recubierta de oro, que tenía una cubierta propiciatoria sobre la cual había dos querubines. Esto también es un tipo de Cristo. Pero en el lugar santísimo había algo que era real. ¿Qué era eso? Dios mismo estaba en el lugar santísimo. Los que podían entrar al lugar santísimo veían en realidad la gloria chequina de Dios. Allí podían reunirse con Dios y recibir su hablar directamente. Así que, en este sentido, el lugar santísimo era una realidad. En Hebreos 9, Pablo no dice que el lugar santísimo era una figura, puesto que allí estaba la presencia de Dios mismo. Pablo relacionó el lugar santísimo con el nuevo pacto, pues en el nuevo pacto todas las figuras del antiguo pacto se hacen realidad. Por eso Pablo animó a los creyentes hebreos a que salieran fuera del antiguo pacto, donde todo era una figura, y experimentaran el nuevo pacto, donde todo es una realidad. Esto es absolutamente necesario, porque si no dejamos el primer tabernáculo y entramos al segundo tabernáculo cruzando el velo, no cumpliremos el propósito de Dios ni llegaremos a ser el testimonio de Dios en la tierra. Bueno, en el siguiente segmento veremos más acerca de los dos tabernáculos. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. Según el libro de Hebreos, el primer tabernáculo, es decir, el lugar santo, es un tipo o una figura de nuestra alma. Y el segundo tabernáculo, el lugar santísimo, es un tipo de nuestro espíritu. Así que según Hebreos, los dos tabernáculos representan nuestra alma y nuestro espíritu. A medida que estudiamos los dos tabernáculos, vemos que en el primero no estaba Dios mismo. O sea que es posible que tengamos el disfrute del suministro de vida. Y es posible que el candelero nos alumbre, pero que no tengamos a Dios mismo. Tal vez sintamos que estamos muy cerca de Dios. Y es cierto, porque Dios está en el tabernáculo contiguo, al lado. Pero sin embargo, aunque Él está tan cerca, no lo tenemos a Él como nuestro disfrute. En nuestra experiencia, sabemos que sí es posible estar cerca de Dios y experimentar las cosas de Dios sin experimentarlo a Él mismo. Muchos de los creyentes hebreos eran muy buenos.
Ellos sufrieron mucha persecución, incluso fueron despojados de sus pertenencias. No obstante, Pablo dijo que ellos todavía estaban en el lugar santo, o sea, en su alma. No habían experimentado la separación del alma y el espíritu. Como resultado de esto, todavía estaban en el antiguo pacto. Algunos hasta iban al templo a ofrecer sacrificios. Aunque eran verdaderos creyentes del Nuevo Testamento, en su experiencia, todavía estaban en la era del Antiguo Testamento. Este también puede ser nuestro caso. Queridos santos, debemos reconocer, admitir y hasta confesar que ni aún nosotros estamos por completo en el Espíritu. O sea, no estamos en el lugar santísimo. Guido, en este segmento escuchamos que los dos tabernáculos de los que Pablo habla en Hebreos 9 son como dos casas en las cuales podemos vivir. Debemos relacionar esto con el alma humana y el espíritu humano. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre el lugar santo que representa nuestra alma y el lugar santísimo que representa nuestro espíritu humano? Sí, Víctor. Este es un punto muy importante. El tabernáculo, o sea, la morada de Dios, tenía 3 secciones principales. Y conforme a la Biblia, nosotros, los seres humanos, también tenemos 3 partes. El tabernáculo estaba compuesto del atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros, los seres humanos, somos tripartitos. Es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Esto lo vemos claramente en 1 Tesalonicenses 5:23. El atrio era la sección exterior del tabernáculo y representa nuestro cuerpo. Y en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo representa nuestra alma. Nuestra alma es nuestra parte psicológica, que consta de nuestra mente, que es donde pensamos, nuestra parte emotiva, donde sentimos, y finalmente de nuestra voluntad, donde tomamos decisiones. Estas son las 3 partes de nuestra alma. Pero la Biblia claramente dice que en lo más profundo de nuestro ser tenemos un espíritu humano, el cual es diferente de nuestra alma. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Conforme a este versículo, vemos que hay una clara distinción entre el alma y el espíritu. En el Antiguo Testamento, el lugar santo estaba al lado del lugar santísimo. Eran 2 cuartos diferentes, pero estaban uno al lado del otro. En nuestra experiencia, nuestra alma y nuestro espíritu también están muy cerca uno del otro, como 2 habitaciones adyacentes, pero aunque están cercanos, son claramente distinguibles. En el lugar santo del Antiguo Testamento vemos tipos y figuras, pero no hay realidad. La realidad está en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el Santísimo? Allí está Dios mismo. Asimismo ocurre en nosotros. En nuestra alma podemos tener experiencias relacionadas indirectamente con Dios, pero solo en nuestro espíritu podemos experimentar y disfrutar a Dios mismo, pues ese es el lugar donde Dios habita. Así como Él moraba en el lugar santísimo en el tabernáculo, Él hoy día mora en nuestro espíritu. Así como en el Nuevo Testamento, Dios ya no habita en el lugar físico, Él mora en nuestro espíritu hoy. Y para contactarle y experimentarle directamente, necesitamos entrar en nuestro espíritu. Entonces, esto quiere decir que donde quiera que esté la presencia misma de Dios, ese es el verdadero lugar santísimo. Y hoy ese lugar es nuestro espíritu. No hay duda que esto es una gran revelación. Escuchemos entonces la continuación del estudio vida de hoy. Este único tabernáculo estaba dividido en 2. Debido a que había una separación. Y el factor que partía en 2 este tabernáculo era la carne.
Y la carne fue rasgada cuando Cristo fue crucificado. Allí fue rasgado el velo en dos. Pero en nuestra experiencia, la carne permanece completa. Aún no está rota o aún no está quebrantada. ¿Por qué estamos todavía en el primer tabernáculo? Se debe a que nuestra carne no ha sido quebrantada, no ha sido rasgada. Aún podemos hacer muchas cosas espirituales sin que nuestra carne haya sido rasgada. No solamente estamos en la carne cuando estamos chismeando o criticando, sino aún cuando invocamos o alabamos al Señor podemos estar en la carne. La razón por la cual, como creyentes del Nuevo Testamento, permanecemos en la era del Antiguo Testamento, o sea, en nuestra alma, es porque nuestra carne aún no ha sido quebrantada. No hay duda que esta fue una interpretación iluminadora y muy práctica de los dos tabernáculos descritos en Hebreos 9. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo representa la carne de Cristo, la cual fue rasgada en la cruz. Pero en nuestra experiencia, el factor de separación entre el primer tabernáculo y el segundo tabernáculo es nuestra carne. Entonces, Guido, ¿cómo es que podemos aplicar esta realidad espiritual a nosotros? Nosotros los seres humanos, todos somos seres caídos y tenemos la carne. Esta carne es un velo de separación que nos impide contactar al Señor en la parte más profunda de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Si queremos entrar en nuestro espíritu y disfrutar a Cristo como nuestro todo, debemos experimentar el quebrantamiento de la carne para que el velo sea rasgado. En otras palabras, debemos experimentar la cruz de Cristo aplicada a nuestra carne. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, de acuerdo con la revelación del Nuevo Testamento, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Esto es un hecho que fue cumplido hace cerca de 2000 años. Pero nosotros debemos aplicar esto a nuestra vida cristiana día tras día y momento tras momento. Debemos darnos cuenta de que no podemos hacer morir la carne por nuestros propios esfuerzos, sino que necesitamos la operación del Espíritu para crucificarla. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para coordinar con el Espíritu Santo que mora en nosotros y así poder hacer morir los hábitos del cuerpo, momento a momento y día tras día. Si nosotros aprendemos a cooperar con el Espíritu para crucificar la carne y lo practicamos, podremos experimentar de manera práctica el quebrantamiento del velo que nos separa de Dios y podremos entrar continuamente en nuestro espíritu para tocar al Señor y disfrutar las profundidades de sus riquezas en nuestro espíritu. Ojalá tuviéramos más tiempo para continuar hablando sobre este tema tan práctico. Sin embargo, tendremos que dejarlo para la próxima ocasión. Guido, gracias por estar con nosotros en este programa tan maravilloso. Gracias por darme la oportunidad, una vez más, de estar en el programa. Los Hechos, la Fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen, y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee.
Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los Hechos, la Fe y nuestra experiencia por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.